Un accidente, supongo, en la carretera, tuvimos que bajar a pie, no sé cómo estarán bajando varios jóvenes que están viniendo por la carretera del Z, que es donde bajo. Es que tenía que bajar y correr. Creo que llegaba más rápido que el Z, pero ya había sido las 8 y ya. Sí, hermanos amados. A ver. Hemos hablado de Sansón, volviendo a su situación de él, ¿no? Cómo empezó a quebrar sus votos. Y todo por una mujer, ¿no? La lección es el yugo desigual. No buscó una mujer de verdad que lo pudiera ayudar en su ministerio. Fue cautivado por sus pasiones y se metió con esta mujer. Prácticamente, haciendo un repaso de lo anterior, obligó a sus papás a ir para el matrimonio. La costumbre judía era que el papá consiga esposa para el hijo, y esa era la costumbre. Así como lo hizo Noé, Abraham con Isaac, le dijo, no, anda, busca compañera para mi hijo. Pero acá Sansón rompe todos los protocolos, rompe todo lo que es, y él va, ¿no? Él va y le dice a su papá, yo quiero, me agrada, esta es la mujer que está bien a mis ojos, me parece que es la correcta, así va este hombre. Y cuando va con sus papás le dicen que no, etcétera, que hemos visto, pero él porfía y logra su objetivo, ¿no? Logra su objetivo. Y al volver, porque son dos ocasiones que él va, uno solo, donde esta mujer, que no es Dalila, le habla, y luego va con sus papás, solamente para concertar entre familias, porque ni sus padres ni nadie va a estar en el matrimonio, ¿ya? Y luego, al venir con sus padres, ¿se acuerdan? Él se separa del camino, se aparta del camino y va por los viñedos. Ahora, no sé si va por uvas, que también rompe su voto, no nos dice la Biblia, pero él va y ahí se encuentra con el primer león que estamos estudiando, ¿no? A ver, leeremos. Y cuando va donde el león, lo agarra a Sansón y como si fuera un cabrito, lo parte, ¿no? Y lo deja y vuelve a ir, diremos, al lugar donde él tenía que estar. Ahora, ¿qué pasa cuando vuelve? Aquí habíamos quedado. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Ahora, esa también la hemos visto, se apartó del camino, ¿ya? En otras versiones dice, y descendió y se apartó, dice. Y la palabra descender implica muchas cosas, no bajar para morir. Y él se aparta del camino, o sea, está totalmente ya apartado. Ahora, ¿por qué razones quería ver el cuerpo muerto? En la figura que yo tengo, el león todavía no está en descomposición. Algunos dicen que pasó un año, como la situación de hacer todo el trámite para que sea su esposa, y otros dicen que fue después. O sea, no sabemos en realidad, pero parece que en ese lapso de tiempo vinieron las aves de carroña y lo dejaron casi esqueleto al león. O si pasó mucho tiempo, entonces un enjambre de abejas vino y hizo ahí su panal de miel, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Y aquí que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Ahora, hay algunas preguntas que ya, por lógica misma, ¿por qué no les dijo a sus papás? Porque estaba un poquito viendo que su consagración estaba por los suelos, ¿no ve? La palabra cuerpo muerto es mapalá, que significa ruina. O sea, él estaba yendo a su ruina, estaba rompiendo todos los votos, estaba quebrando todo lo que debía ser para el Señor. Y esa palabra mapalá viene de una palabra mapela, que viene también de nafal, que significa descender, desmayar, hacer morir, perecer y a caer en ruina. Entonces, este hombre no debería haber roto sus votos. Ahora, hay preguntas bien especiales acá, ¿no? Por ejemplo, que a pesar de haber caído, que a pesar de haber fallado, la unción de Dios venía sobre él. Eso es algo que uno piensa, ¿no? ¿Cómo siendo un hombre que ha fallado, cómo siendo un hombre que no ha estado en la voluntad de Dios, Dios todavía venía sobre él, que lo vamos a estar viendo? Entonces él está yendo rumbo a la muerte, está yendo para descender, para acabar con su vida, porque no era la voluntad de Dios. Ahora, número 6.6 claramente especifica y dice, ¿no? Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor,
no podrá acercarse a ningún cadáver. ¿Y qué hizo Sansón? Se acercó a un cadáver. No solamente se acercó, sino que sacó la miel, ¿ya? Del panal que había, sacó la miel de ese cadáver que existía. Ahora, cuando nosotros estudiamos de este león, aquí ya vemos su victoria, ¿no? Del león, que parece que está muerto, pero que no está muerto, que logra hacer que él se vuelva inmundo, ¿ya? Que él rompa sus votos. Ahora, lo que me llama a mí la atención es que aún a pesar de haber quebrado sus votos, aún a pesar de haber fallado a Dios, Dios lo sigue respaldando. ¿Se han dado cuenta? Lo sigue respaldando. Ahora, no es que estabas respaldando su pecado, no estabas respaldando las acciones de él. Lo que Dios estaba haciendo era que si él no iba a pelear contra los filisteos, Dios iba, con el control que tiene, a llegar a ese objetivo. Entonces el Espíritu de Dios venía sobre él para lograr el objetivo de Dios, que es librar a su pueblo. Y a pesar de los errores, Dios lo estaba usando a este hombre, aunque no era digno como lo estamos viendo. Lo que significa que nosotros, hermanos, Dios puede venir con unción en la alabanza, en la prédica, sin que a veces seamos dignos, sin que a veces merezcamos. Y yo me puedo atribuir esa gloria y decir, no, que a Dios, a pesar de mis... Es que no es así. Es que Dios no descuida su obra. Y a pesar de que yo fallé, la obra de Dios no tiene que ser avergonzada. Y ese era el objetivo de Dios. Y si Él no iba a pelear, Dios iba a hacer que se haga una batalla para que los filisteos mueran. Entonces fue un proceso de este hombre Sansón. Ahora, Sansón no les dijo pues nada a sus padres de dónde sacó la miel. Lógicamente, ¿por qué? Porque les estaría diciendo que ha roto su voto. Y sus padres le habían educado en eso. Dice que los papás, Manoa y su esposa, era uno de los pocos sobrevivientes, o como les digo, no sobrevivientes, sino uno de los pocos que guardaron la fe al Dios de Israel. Porque Judá había cambiado totalmente, siendo una tribu de alabanza, había descendido totalmente sus convicciones al Señor. Pero no los papás de Sansón, que tanto es que lo cuidan, lo educan, lo llevan por los caminos del Señor. Entonces él no les dice nada porque empieza a ocultar, o sea, empieza su vida de secretos ya. No dice la verdad, comprometía su voto. Pero lo que más comprometía no solamente era a él, sino a sus papás. A ver, vamos a leer Levítico 11:27. Mire, ¿qué dice? Bueno, esto es del 31, perdón, del 31, en el 27 también está. Esto tendréis por inmundo entre los animales que se mueven. Cualquiera que los tocare cuando estuviesen muertos será inmundo hasta la noche. O sea, no solamente era para el nazareo, sino era para todo israelita. No podía tocar muerto. Entonces él estaba faltando doblemente a lo que Dios le había dicho. Ahora, pero lo que es más grave es que él les compartió a sus padres y también a sus padres los contaminó. Porque no les dijo de dónde sacó la miel. No les dijo, no, su papá ha dicho, pero ¿dónde ha sacado? Por ahí un árbol. O sea, estaba en mentiras, estaba en encubrimiento. Sansón de verdad estaba descendiendo. Pero lo que nosotros extractamos acá, lo que decimos, es que ese proceso de descenso era por una mujer, por esta primera mujer que estamos hablando. Porque él dice, no, quiero esta mujer, y para lograr ese objetivo de casarse con esta mujer, empieza a hacer todas estas mentiras que estamos hablando. Entonces le miente a sus padres y los contamina. Leeremos el verso 32. Y todo aquello sobre lo que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo. O sea, si el panal estaba ahí, el panal era inmundo. ¿Se acuerdan que si se tocaba un muerto era inmundo hasta la noche? Entonces no podía, pero él falla todo esto, ya rompe, dice, sea cosa de madera, vestido de piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, sea metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. O sea, no solamente él se volvió inmundo, sino que los hizo inmundo a sus padres, aunque ellos no sabían con detalle. Y a veces es como la familia de Acán, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Acán agarró un lingote de oro y un manto babilónico. El manto babilónico tenía como bordados, tenía situaciones de hechicería con el que se cubrían como manto. Y lo que nosotros no nos podemos cubrir con las tinieblas, sino con el Señor. Entonces cuando Acán esconde, también implica a su familia. O sea, por más que sea un secreto, implica a su familia. Otro hombre que hizo lo mismo fue Giezi.
Lo que hizo Giezi fue tomar lo que no debería corresponder, lingotes de oro, plata y vestidos, y lo oculta debajo de su tienda. ¿Y qué le dice el profeta? Tú quedarás leproso y toda tu familia y tu descendencia. O sea, los secretos que nosotros tenemos puede contaminar a la familia, ¿no? Puede traer desgracias. Entonces es bueno para nosotros, hermanos, que si alguna vez caemos en pecado, cometemos una situación impropia al Señor, es arreglarlo para que esto no afecte al hogar. Y esto los hizo inmundos a sus papás, sin que ellos conocieran. Ahora, un matrimonio lógicamente fuera de la voluntad de Dios trae pues problemas a toda la familia, y como lo vamos a ver, trae problemas. Entonces todo por causa de ¿qué? Porque él fue descendiendo. Pero el meollo, o sea, la situación de esto fue una mujer, y ahí apareció el primer león. O sea, él lo despedazó como un cabrito, pero aquí es el león que le está haciendo caer inmundo a Sansón. O sea, en realidad no estaba muerto el león así viendo lo que estamos viendo nosotros. Fue un león que derrota a Sansón. Ahora, lo que nosotros decimos, ¿no? ¿Qué hizo Sansón? Sansón buscó placer en las fuentes del pecado, ¿ya? Buscó un deleite en lo que está muerto. Entonces, tratar de buscar un deleite en algo que está muerto, hermanos, la Biblia dice en Efesios, estando muertos en delitos y pecados, no es voluntad de Dios. Pero Sansón no le importó, él quería tener deleite en algo que estaba muerto, y esta mujer era una mujer muerta, no tenía el Espíritu del Señor. Entonces, buscar felicidad en las fuentes del pecado, el placer del pecado dura poco, y eso lo va a experimentar Sansón. Pero el pecado en realidad era sabroso, era como la miel, pero no era la miel de Dios. Parecía lo que es la voluntad de Dios, porque sobre él venía la unción, él podía matarlo al león, parecía que Dios aprobaba sus actos, pero no es así. No porque Dios derrame su unción significa que estoy bien. A veces dentro de la iglesia se derraman los dones, pero es gracia y misericordia de Dios, porque el verdadero mostrar son los frutos en la vida diaria. Entonces muchos podían tener una unción en un momento, pero tener una vida que no agrada al Señor. Pero aún así Dios los respaldó. Entonces, hermanos, estos placeres de las cosas muertas, estos placeres de buscar algo que no es voluntad de Dios, trajo problemas. Ahora la Biblia dice que hay una verdadera miel, ¿no? Que hemos hablado. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Él nunca iba a entender esto, pero era un aspecto profético. Si les he dicho la anterior vez, esto era profético, ¿ya? Del león salió comida y del león salió la miel. Entonces, ¿esto qué dice para mí? Yo también estaba muerto, usted también estaba muerto en delitos y pecados, pero de nosotros estando muertos salió miel. Ahora, lógicamente que para que de mí salga miel, el león de Judá, el verdadero león, tuvo que morir por mí, y en la cruz sacó miel, palabra de salvación para nosotros. Entonces este es el milagro de Dios que tal vez él no entendió, pero que lo estaba reflejando. Desde ese momento que Sansón tocó este cadáver y empezó a bajar, porque después va a organizar la fiesta de 7 días con bebida, bailes, música, etcétera, etcétera, él va bajando toda su consagración al Señor. Pero aún así Dios los respalda. Entonces desde ahí él queda inmundo, ¿ya? Y todo lo que él toca es inmundo, como dice Levítico. Entonces él estaba muriendo prácticamente, espiritualmente, él estaba muriendo. Estaba muriendo. Pero como él dijo algo que tal vez ni nosotros entendimos en su momento, él dijo algo, ¿no? Del fuerte salió comida, y ¿no? Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Él era muy egocéntrico, no sé si decir. No le dio la gloria a Dios. Una sola vez le pide a Dios agua, pero le pone otros nombres. O sea, a veces es incomprensible cómo siendo ungido puede portarse así. Pero lo que yo le decía es que a partir de él camina él como muerto, porque cuando lleguemos a la fiesta de 7 días, él está como muerto. Pero lo que el enemigo no sabe es cuando él
está a punto de morir y cuando su cabello crece y se consagra a Dios, sale miel de él. Y a mí esto me llena en mi vida, porque nosotros podemos considerar muchas cosas muertas. En el matrimonio la pareja puede estar muerta que no conoce al Señor. En la iglesia podemos tener ministerios muertos o gente que ha muerto, que no hay esperanza. Pero dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Que hermanos, si nosotros mantenemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que ahorita vamos a hablar, sale miel. Y a veces yo digo, no, de verdad esto es una verdad, pero tan fuerte, que cuando uno repasa su vida, cuando yo repaso mi vida, yo estaba muerto, de verdad que estaba muerto. Y no solamente muerto, sino estaba pues descompuesto, descomponiéndome totalmente. Pero ¿cómo hizo Dios salir miel? O sea, ¿cómo su palabra vino a mi vida? Aunque, como le digo, hay un antecedente para eso. Porque la Biblia nos dice que hay un león verdadero. Y Génesis 49:8 dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y Jesús vino de la tribu de Judá, no vino de la tribu de Leví. No fue un sacerdote de esa casta, fue un nuevo sacerdocio que él instauró, y vino de la tribu de Judá. Y este león es Jesús, es el león de la tribu de Judá. Pero para que este león nos diera vida a nosotros, tuvo que morir. Y cuando él murió, él proveyó pues miel para nosotros. Y esa miel es lo que a nosotros nos ha hecho salvos, nos ha salvado. Por eso cuando vimos Apocalipsis 5, 5, 6, que esto es lo último que hemos visto en la anterior clase, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, ¿quién es Jesús? La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado. Había sido sacrificado, pero este cordero era el león. Y siendo el rey de reyes de la tribu de Judá, hermanos, él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y de él salió miel. Y esa miel transformó, cambió vidas a través de su Espíritu Santo, que tenía 7 cuernos, todo eso, ¿no? Entonces nuestro león de la tribu de Judá murió por nosotros. Entonces lo que Sansón vio, hermanos, cosa que a veces nosotros lo hemos visto como una historia nomás, como algo de un hombre fuerte que mató a un león, tiene más contenido. Y de Sansón le salió miel en lo último, cuando él dijo: Padre, por favor, una vez más. Una vez más. Porque había hecho tantas veces, estaba un cadáver, él tantas veces había fallado. Porque a medida que vayamos a ver la vida de Sansón, él estaba ya como cadáver, como ese león. Pero Dios tenía el plan para que de él salga miel. ¿Ya? Salió miel de su vida. Dentro de la palabra del Señor, de lo que estamos estudiando, hay otros casos que pasa igual. Por ejemplo, esto, la viuda de Naín, que lo voy a ver así bien a rasgos generales, ¿ya? Porque no podríamos llegar a un estudio más allá de la viuda de Naín. Perdón, por favor, está un poco lento y va esto. ¿Qué dice? Aconteció después de que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, único hijo de su madre, la cual era viuda, y con él había mucha gente de la ciudad. Esto es un encuentro de la vida, de una muchedumbre de vida con Jesús y de una muchedumbre de muerte que estaban saliendo a enterrar al joven. Y esos encuentros, hermanos, de la vida con la muerte provoca vida cuando hay miel. ¿Ya? Entonces se toparon ambos. El joven no tenía esperanza de poder recibir a Jesús en su corazón. El joven no podía decir: te recibo, Señor. No podía. Y dice que era único hijo, o sea, también estaba condenada. ¿Quién? Su mamá. Porque no había quien pueda sostenerla. O sea, prácticamente la viuda también estaba condenada
a muerte. ¿Qué sigue diciendo la Biblia? ¿Ya? Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro. O sea, como yo le digo, aquí no hay pues una situación de decir yo he recibido a Jesús. No hay una situación de poder decir, o sea, que yo he tenido algo que ver en esto. No, este joven estaba muerto. Este joven no tenía esperanza, no tenía ninguna situación de poder tener un encuentro con el Señor. Estaba muerto. Pero Jesús, la vida con sus discípulos, se encontró con la muerte. Y pues la muerte va a escapar siempre de Jesús. Y Jesús, sin que le diga nada, ni la mamá ni el hijo, se acercó y tuvo compasión. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. Porque no merecíamos por ningún motivo ser salvos, hermanos. Pero estábamos muertos en el mundo, éramos cadáveres andantes, zombies, qué sé yo. Éramos personas que estábamos oliendo, pero mal. Pero sin que yo tuviera que tomar una decisión muchas veces, Él se acercó a mí. Y cuando yo estaba muerto en pecados, tuvo compasión de mí. Por eso dice la Biblia: por gracia sois salvos. No es por algo que yo haya hecho, es por gracia. Y se acercó al féretro y lo tocó. Los que le llevaban se detuvieron. Fue un alto a la muerte. Y acercándose tocó el féretro y los que le llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Es bien interesante, la palabra hablar es laleo, significa predicar, alabar. Alguna vez yo he dicho, ¿no? Las causas de la muerte de los jóvenes, he dado una prédica. Y la causa de la muerte de este joven, ¿cuál era? El no saber predicar, el no saber hablar palabra de Dios, el no saber compartir. Murió por eso. Pero acá, cuando el Señor toca, le dice: joven, ¿no? Joven, a ti te digo, levántate. E inmediatamente comenzó a hablar. Ahora uno pregunta, ¿no? ¿Qué habló? Pues uno va al griego y la palabra es laleo, que significa predicar, hablar, compartir, alabar. Entonces, había cosas que estaban, diremos, sin esperanza. Pero de este joven que estaba muerto, por la miel que es Jesús, dio vida. Este es uno de los casos, ¿ya?, que hay. Otro caso así bien, estoy hablando, esto sí que estoy así bien general estoy tratando. Isaías 61:10, ¿qué dice? En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha vuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. ¿Qué tiene que ver con Sansón? ¿Qué dice Sansón? Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaran y descifran, yo les daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Como le digo, todo es profético. Sansón no entendía, no comprendía, pero la muerte del león proveyó ¿qué cosa? Y el haber adivinado el acertijo, ¿qué proveyó? Vestidos para muchos filisteos. Y la muerte del Señor Jesús me vistió a mí de ropas de salvación. O sea, tendríamos que hablar mucho, hermanos. Si habláramos de Sansón, su nombre es Sol, Jesús es el sol de justicia. Y si habláramos de cada uno, cómo nació, es ahí en paralelo con Jesús. Pero como les dije, no puedo ingresar más a esto porque no llegaríamos al tema del león que estamos hablando nosotros. ¿Cuáles son algunos beneficios de la miel? Cuando Jesús resucita, come miel. ¿Ya? A ver, veamos Lucas 24, 42, 43. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Es cuando resucitó, cuando él estaba en la playa, cuando cocinó inclusive, si no me equivoco, dice Juan. Pero cuando uno resucita, ¿qué es lo que debe comer? Miel, miel. Si yo he resucitado, si de la muerte Dios me ha dado vida, si Jesús comió miel, yo tengo que comer miel. Y la Biblia dice: sus palabras son más dulces que la miel. O sea, ese es el objetivo, la Biblia me está diciendo eso.
Los que resucitamos debemos comer miel. ¿Ya? Ahora, la miel ocasiona que los ojos brillen. Son algunos que he sacado porque habría muchísimo para hablar de miel. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Ellos estaban en un ayuno, su padre hizo un voto necio que no debería ser, que nadie debería comer, que era una guerra santa consagrada al Señor, pero el pueblo estaba desfalleciendo. Y dice que Jonatán no sabía esto y agarró con un palo la punta de la miel y sus ojos brillaron. La miel nos trae revelación, nos hace ver a Dios como Él es. Pero eso es miel, es leyendo la Biblia, es tomando, agarrando la palabra del Señor. Y a veces hay quienes nos están impidiendo leer la palabra, entonces el leer la palabra aclara los ojos, brillan. ¿Qué hace la miel? ¿Ya? Ezequiel 3:3. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue mi boca dulce como la miel. Entonces la palabra de Dios es deliciosa, por más dura que sea, es deliciosa. Entonces cuando leemos, cuando le estudiamos, cuánta delicia trae a nuestra vida, cuánta frescura, cómo nos ayuda a crecer la palabra del Señor. ¿Ya? Pero su palabra nos da también discernimiento. Marcos 1:6, que dice: Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Ahora esto es dos tipologías, porque la langosta es tipo del enemigo del Señor. Las langostas venían y arrasaban, pues, y el Señor dijo: voy a mandar a la langosta, el revoltón, el saltón, ¿se acuerdan? Pero Juan era un hombre formado con miel. Entonces los problemas a él no le arrasaban, él arrasaba con los problemas comiéndose a las langostas. Pero ¿producto de qué? De comer miel. De comer miel. Él comía miel. ¿Y dónde lo comía? En el desierto. O sea, uno puede comer en los momentos más difíciles y ser un hombre triunfador. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso, a quien yo no soy digno de desatar, y encorvado la correa de su casa. O sea que él tenía revelación de Dios. Tenía revelación de Dios, del tiempo que el Señor va a venir. Vayamos a algunas últimas citas más. Bueno, tenía una en Isaías, perdón, que no está ahí, ¿ya? Pero que nos ayuda. Ahí está arriba, ¿no ve? Dice: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. O sea, nos hace discernir. Ahora, pero la miel que comió Sansón era otra miel, aunque la tipología para nosotros es Jesús. Pero esa miel que hizo fue a través de la desobediencia, a través de la rebeldía con Dios. Ahora seguiremos con este hombre. Miren hasta qué extremos llegó. Y decimos: todo por una mujer. Ahora no sé si cambiáramos: todo por un hombre, diríamos, ¿no ve? A ver, veamos lo que dice la Biblia. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón allí hizo banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me la declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Ya lo hemos tratado de explicar proféticamente eso con Jesús, ¿no? Tiene mucho que ver. Esta palabra banquete es mishté. Mishté significa banquete de bebida o banquete de borrachera. Es la acción de beber. Ahora parafrasearemos con eso. Vino pues su padre a donde estaba la mujer para pedir la mano, para hacer lo que hacen los padres, pero parece que su papá no participó. Porque Sansón hizo ¿qué cosa? ¿Qué organizó? Un banquete de borrachera. Sansón, el ungido de Dios. Y en Hebreos él aparece como héroe. Este es uno de los, ¿cómo les digo? Este es uno de los, ¿cómo puedo decir? No sé si decir uno de los misterios, algo que se discute bien harto. Sansón se suicidó
¿Sansón se suicidó? ¿Por qué? No. ¿Qué dice? ¿Se suicidó Sansón? ¿Por qué se pone a los pilares? Muera yo, dice. Y esto es algo que harto se discute a nivel teológico, ¿no? Porque si es suicidio, es un pecado contra Dios, pues. Muchos lo toman como una baja de guerra, porque en Hebreos dice Sansón, héroe de la fe. Si no, no estaría ahí, pues como, pero miren este héroe, ¿no ve? Miren este héroe. Aunque muchos de nosotros creo que estamos igual. Porque si predicamos y hay unción de Dios, no es porque uno es capo, no, sino porque Dios en su misericordia quiere hablarnos palabras de vida. Dios usa al pastor para hablar palabras de vida. Y aunque a veces el pastor tiene problemas, pues la gloria es totalmente del Señor. Y estos tiempos, pues dice la Biblia, ¿no? Si ustedes no predican, hasta las piedras van a predicar. El evangelio va a salir por gente que es dura. Dios los va a llamar a predicar si nosotros no lo hacemos. Y aún en la iglesia, por piedras Dios va a predicar, por gente que tal vez está endurecida, pero que se vuelven piedras, pilares en la iglesia. Pero mira lo que hace Sansón, un banquete de borrachera. Ahora, solamente haremos lógica y pensaremos, porque la Biblia no me dice, lo oculto es un misterio. 7 días de borrachera. Música, mujeres, hombres, bebida, comida. Pregunto, ¿habrá sido abstemio los 7 días Sansón? No me dice la Biblia. Y si fue, ¿cómo logró sostenerse? Pero con un pequeño detalle que yo voy, como él ya empezó a tocar cuerpos de muertos, ¿no será que habrá bebido? No dice la Biblia. Pero por simple lógica, por el descenso, parece que él, si no ha quedado borracho, ha participado de eso. ¿Por qué? Porque le dan 30 compañeros más, que lo vamos a ver después, ¿ya? Le da 30 compañeros más. Ahora, ¿con qué jóvenes? ¿Con qué jóvenes? ¿Con jóvenes de su pueblo, de su nación, o con jóvenes filisteos? Dice que como que nadie le acompañó a Sansón, porque también como uno iba a participar en una fiesta de 7 días de borrachera, ¿no? Que su padre esté, su pueblo esté, parece que estaba solo. Entonces lo hizo al estilo filisteo y Sansón lo organizó. ¿Cómo habrá organizado? Y al estilo filisteo. Porque no le permitieron hacerlo al estilo judío, pues lógicamente. Y ahora cuando vamos a ver todavía, o sea, yo tengo que hablar mucho de historia, de contexto, de tradiciones. Dice que tenía que ser en la casa de la novia por algunas situaciones. Y dice, ¿no? Un poquito la historia o la tradición que marca ese lugar, que si los hijos nacían en la casa de la novia, los hijos eran propiedad de esa casa que estaba y no de Sansón. No tuvo ni un hijo Sansón, no tuvo ni un hijo, pero hizo un banquete al estilo filisteo, ¿no? A ver, vamos a ver cómo la Biblia dice. Vino pues su padre donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Entonces lo hizo pues al estilo filisteo. ¿A quién habrá invitado a su fiesta? ¿Qué orquesta habrá contratado? No era pues JTA ni AOD. No era. Tampoco había los panderos, eran las danzarinas del vientre. ¿Cómo habrá hecho? Él lo hizo. Él lo organizó. Pero para que él lo organice, a ver, sigamos leyendo. Y aconteció que cuando ellos le vieron, ahora, ¿cómo le vieron? Solo. ¿Qué hicieron? Tomaron 30 compañeros. ¿Cristianos? No. Mundanos, totalmente. Filisteos totales.
Y ellos fueron sus pajes, no sé, pero en lo que dice acá, fueron los padrinos. Ahora, algunos comentaristas hablan y dicen no, que no solamente era hecho para el hecho de que lo acompañara, sino para que lo vigilara, porque todavía le tenían miedo. O sea, 30 compañeros le dieron para que lo vigilen. Pero este Sansón estaba pues en un banquete de bebida, de comida, de música, y en ese tiempo que estamos hablando, se solía, para que sean los 7 días, se solía hacer apuestas con adivinanzas por grandes sumas de dinero. Entonces era parte. Ya Daniel era alguien que descifraba enigmas. La reina de Saba, cuando viene, le propone enigmas, o sea, era parte de la cultura. La palabra compañero es merea. Significa compañerismo, acompañante en las ceremonias nupciales. Lo que hoy denominaríamos serían padrinos. ¿Cuántos padrinos? 30 padrinos. ¿Padrinos de qué? De colitas, a ver, ayúdenme. Padrinos de torta. Normita, ¿padrino de qué sería? De anillos. 30 de vestido. 30 padrinos. Pero ninguno pues conocía al Señor, que abundaba el vino y la sidra. Y la palabra sidra es el término cerveza. ¿Ya? Dice que los descubrimientos arqueológicos en la ciudad de Gad, que se encontró hasta ahora por arqueólogos israelitas, encontraron que la comida preferida de estos banquetes de los filisteos era cerdo y perro. O sea, no solamente bebió vino, si es que bebió, comió qué. Pero a ver, ustedes piensen, cuando tiene problemas, viene el poder de Dios sobre él. Y no parece pues congruente, o sea, no parece lógico, ¿no? Y lo único que yo digo, ¿no? Es que Dios, tú usas, a pesar de que uno está mal, a una persona para tu gloria, pero que tarde o temprano esa persona, a pesar de haber sido usada, va a dar cuentas al Señor. No porque haya unción en ti significa que estés bien, ¿no ve? Tampoco significa que estás mal, pero Dios sabe, Dios conoce. Entonces, por eso es que muchos siguen en pecado, porque Dios todavía derrama su misericordia y ellos piensan que no va a pasar nada. Entonces era un problema terrible en la vida de Sansón, ¿ya? ¿Qué hizo? Fraternizó con los filisteos en lugar de tratar de salvar a Israel. O sea, no fue a pelear con ellos, se volvió sus amigos. Ahora, esto yo les decía, la boda fue en la casa de la novia. Era una costumbre, o sea, ya sea en la casa de la novia o en el caso del novio. En este caso era en la casa de la novia. Los niños del matrimonio pertenecerían a la familia de la novia. O sea, eso más. Los hijos comprometidos. Dios sabe por qué no le dio un hijo a Sansón. No tuvo. Con las 3 mujeres no tuvo ni un hijo. Sansón. A ver. Vamos a un poquito participar para batallar contra el cansancio y el sueño de algunos. ¿Ya? El conflicto matrimonial. ¿Qué dice Norma? El texto. Sí. Amén. ¿Ahora le pasó eso a Sansón? Sí. Dime con quién andas. ¿Cuánto es? ¿En qué cita bíblica está? No está, ¿no? Pero pareciera. Si tú andas con sabios, vas a ser sabio. Pero si te metes con gente necia, viene el quebranto. Y eso estaba viniendo sobre la vida de Sansón. O sea, uno piensa y dice, no, la verdad es grave. ¿Qué dice la Biblia en Salmo 1:1? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de malvados, ni se deleita en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos.
Veremos el lenguaje sencillo. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos. ¿Y de quién siguió los consejos Sansón? De los 30 padrinos. ¿Qué le habrán dicho? No, así es, así es. Yo les comentaba el anterior jueves, ¿no ve? Cuando yo me casé, y sigue hasta ahora, pues, hay costumbres. Por el lado derecho se sale, creo, ¿no? Ya no sé, cuando se casan, ¿no ve? Y si van al baño, los dos tienen que ir al baño. Si vuelven juntos, tienen que volver. Y no tienes que sentarte al otro lado. Y cuando yo me casé, no, pues yo estaba sentado al otro lado, la dejé ir solita al baño porque es lo correcto. ¿No ve? Y vinieron pues pastores, ¿cómo estás haciendo esto? Me he dicho, es mala suerte, te va a ir mal. Y esto viene del sol y la luna, como son, como matrimonios, cómo va la luna. Entonces, había cosas así. ¿Qué consejos le daría? ¿Cómo sería, no? Bueno, yo me casé casi solo con mi esposita por problemas de familia, mis papás divorciados, entonces no podía mucho tal vez contar con ellos. Entonces los que organizamos todo fuimos nosotros. Entonces no tuve muchos consejos de afuera, pero no sé cómo sería en otros casos, ¿no? Así tiene que ser, así debe ser. Por ejemplo, en Cochabamba, como les dije, bien interesante la tradición. Estuve yo en la cumbre trabajando, yo trabajaba en ferrocarriles y tenía que ir a reparar un vehículo ahí que se había parado. Y me quedé pues 2 semanas, porque había un derrumbe y ya no pude bajar. Entonces un doctor que estaba ahí castigado, él hacía curaciones por eso. Vamos a un matrimonio, Freddy. ¿Dónde? Lejos vamos a caminar. Fuimos pues lejos. Y todos los invitados traían comida. El varón una comida y la mujer una comida. 2. Y cuando entramos al matrimonio, la mujer cargando una olla bien grande de barro, cargando y bailando con esa olla. Y los invitados ahí le ponían la comida, ¿ya? De la mujer una comida y del varón otra comida. Ya habíamos comido para el matrimonio, sería bueno así, ¿no? Así nos ahorramos, ¿no? Sería bien. Y costumbres así que hay, o sea, había costumbres. ¿Cómo hacer? Ahora, por ejemplo, para lo que es la Irpaca, una vez fui, pues yo a una Irpaca, no eran cristianos, pero me invitaron porque querían congregarse. Entonces lo llevaron al joven y a la jovencita, les pusieron una mantita blanca, bueno, lo deben conocer. Y después el muchacho tuvo que ir a pedir perdón a cada uno y le pegaban al chico, le pegaban. Y bueno, los más abusivos, imagínense lo que le hacían, ¿no ve? Yo, ya, no vas a hacer enoza, ya. Pero no dicen nada porque no conozco las costumbres. Y hace una serie, y a la chica igual, creo que a la chica más, ¿no? Le castiga. A los dos le jalan las orejas. Y cuando le raptan a la chica tiene que ir vestida de cholita. Y a los chicos que ¿a qué hora van? 12 de la noche, 1 de la mañana, se los roban, ¿no ven? 4 de la mañana, ¿te han robado? ¿Sí? Sí, dice, se la roban. Entonces, esas son costumbres que existen. Entonces, imagínense si nosotros estuviéramos en esas costumbres y nos dijeran. Y puede pasar en la iglesia, pero dichoso el hombre, dice, que no cultiva la amistad de los blasfemos. Ahora, también en la iglesia existe también costumbres, pues. Existe costumbres que no las conocemos, que deberíamos estudiarlo. Por ejemplo, ¿por qué el velo de la novia? Hay situaciones que están, pero no voy a ir, diremos, a ser extremista en eso, sino tener cuidado y entregarlo al Señor. ¿Cómo hacerlo? Los judíos están bajo la jupa, que es la cobertura, rompen un vaso, hacen otras cositas también, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es estar pues dentro de las cosas del Señor, porque el lenguaje sencillo que dice: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Ahora, estos 30 compañeros no se burlarían en el matrimonio. No sé cómo sería el matrimonio de Sansón, la verdad que no me imagino. Ahora, él voluntariamente decidió juntarse en yugo desigual. Ese fue uno de los problemas más grandes. Él voluntariamente. Ahora, cuando uno voluntariamente se junta, tarde o temprano se va pues a moldar a las costumbres y hábitos de quien ha elegido.
¿no? O si es de uno, se va a amoldar a eso. Ahora, en nosotros los cristianos, bueno, es otra cosa, me amoldo al carácter de mi esposa, a otras cosas, es cierto, pero amoldarse, por decir, por ejemplo, Acab, ¿a qué se amoldó a Jezabel? No, ¿a qué se amoldó? Jezabel era hechicera, tuvo que amoldarse esas costumbres, entonces no estaba bien esos hábitos, pero Sansón lo hizo y se agarró de esta mujer que no es Dalila y estuvo así. 30 padrinos de boda que no conocen nada de la verdad del Señor, amigables hasta cierto sentido, pero enemigos del Señor, enemigos de la fe de Sansón. ¿Dónde estaban sus padres, su familia y su pueblo? No estaban. Pero aún así, hermanos, decidió casarse. No, esto ya es ir, ¿no? Aunque no estés, me voy a casar. Aunque no venga, me voy a casar. Y yo conozco casos así. Sí, verdad, conozco casos en que ha dicho, no, aunque no venga mi papá, me voy a casar. De verdad fue una situación caótica en este hombre. Jueces 14:12. Y Sansón les dijo, porque en estas bodas, para pasar el tiempo, se proponía enigmas. Yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y los descifráis, yo os daré 30 vestidos. ¿Cuántos días duró esta fiesta? 7 días. ¿Ya? Mas si no me la podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador sea lo comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. O sea, en 3 días no pudieron. Entonces al 4.º día, ¿qué van a hacer? O sea, vamos a ver esto, es duro. ¿Ya? Las adivinanzas, lo que le estoy hablando, era parte de la cultura. Miren lo que dice 1 Reyes 10:1. Cuando la reina de Saba escuchó hablar de lo famoso que era Salomón y qué sabiduría se debía al gran poder de Dios, decidió ir a visitarlo, y ella quería hacerle preguntas difíciles para ver si era tan sabio como decía. O sea, estos enigmas eran preguntas difíciles. Y Sansón sabía rimar bien sabía rimar esta situación. Entonces el precio era, pues, dice que algunos eran como telares, esto es lo que tenían, ¿no? Como vestidos de fiesta, ¿ya? Recibiría este premio. Era difícil de resolver, pero Sansón sabía cómo era, ¿ya? Y sacó su adivinanza, seguro de que no le iban a decir. Pero al 7.º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, solamente me aborrecerás y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo habría de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días. Ahora, estos son errores de copista, porque dice, ¿no ve? Al 7.º día le dijeron, y dice que lloró los 7 días. Existen dos posibilidades. Una, que quiso saber desde el primer día de la adivinanza, pero dice que al 3.er día ellos no sabían. Entonces las versiones antiguas dicen, después del 3.er día, al 4.º día, ella empezó a hacer esto, ya, más o menos. No es desde el primer día. Ahora, si fuera desde el primer día, ella quería saber la situación. ¿Qué dice? Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7.º día se lo declaró, porque le presionaba, y ella declaró a los hijos, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Ahora, lo estoy haciendo general porque habría mucho que estudiar de esto. La palabra inducir es seducir, engañar, persuadir, usar sus encantos para engañarlo. Pero ¿cuál fue la arma que ella usó? Llorar. 7 días de matrimonio, si son los 7 que dice, en llanto. Tú no me amas, tú no me quieres. ¿Eso qué se llama? Manipulación. La manipulación en el matrimonio es terrible, trae dolor. Y el hombre manipulado se puede cargar de ira, como lo vamos a ver acá. Lo manipuló. No es bueno manipular. Y esta sí es malísimo. Y manipular es algo que ella usó para persuadir,
para usar sus encantos. O sea, ¿qué le habrá dicho? ¿Qué cosas? ¿Cómo lo habrá hecho? Ahora dice, ¿no? Esta mujer era más leal a su pueblo que a su esposo. Porque la última parte dice, y ella lo declaró, apenas le avisó, lo declaró. Ahora, ¿cuál fue la amenaza? ¿Cuál fue la amenaza? A ella, a ver, leeremos, dice, y a la casa de tu padre. Entonces eso quiere decir, a todos los que vivían en esa casa lo iban a quemar. Y ella tuvo miedo. Pero yo pregunto, ¿ella no sabía de la fuerza de Sansón? ¿No sabía lo poderoso que? ¿No podía acudir a Sansón y decirle, mira, tenemos este problema, ¿cómo lo afrontamos? Falta de comunicación, falta de confianza, falta de no conocer al Dios de Sansón, hasta que prefirió manipularlo, no confió, no pensó que podía defenderlo, ¿ya? Así que lo traicionó. Yo siempre le digo algo a mis hijos, y puede ser tal vez malo, no sé, para algunos. Yo digo, por muy mal que yo me llevara con mi esposa, si yo tengo que defenderla, siempre la voy a defender. Siempre. Aunque yo estuviera muy mal en mi relación con ella, si alguien le atacara, aún teniendo razón, no sería el objetivo, yo saldría en su defensa siempre. Nuestros problemas son nuestros, adentro tenemos nuestros conflictos, pero en el matrimonio uno tiene que guardarse, tiene que cuidar lo que tiene ahí. Y yo creo que lo mismo sería mi esposa hacia mí, que si alguien me atacara, ella defendiera por muchos problemas que tuviéramos. Y no solamente es eso, sino a nivel hogar, ¿no? Claro, lógicamente esto es a nivel sabio, no es defender por defender y entrar en una situación, pero es la compañera de mi vida, es la que Dios ha puesto en mí, tengo que defenderla y confiar en ella y juntos hacer. Y aquí la Biblia está diciendo que esta mujer no confía en su esposo y en secreto tramó cómo hacerle caer, ¿ya? No confió que él podía defenderlo. ¿Por qué no se puede confiar? O sea, ¿por qué puede haber ese asunto en el matrimonio? La palabra presionar es su, que significa lo angustió, lo oprimió todos los días como gota continua. Proverbios dice, ¿no? Como gotera es la mujer alborotadora, dice. Y Proverbios dice, preferible vivir en el azotea que vivir con una mujer así. Y es más, dice, preferible vivir en la casa del perro que con una mujer así. Eso dice el libro de Proverbios. ¿Por qué? Porque ¿cómo la presión? La mujer es evangelista, porque las primeras mujeres fueron evangelistas. Y Dios les dio la capacidad de poder hablar y de poder comunicar el mensaje a la mujer. Pero hay cuando esta mujer no tiene lo de Dios, ¿qué comunica? ¿Qué dice? Cuando se pelea con una mujer, bueno, no estoy diciendo, sigue hablando la mujer, no, sigue hablando y sigue. No para y sigue, y dale, y duro. Los hombres no tanto. Por eso dice que a veces la reacción del hombre es levantar las manos. Pero porque hubo una mujer que no callaba, pues. Ahora, ninguno de los dos aspectos es correcto, lógicamente. Pero ¿cómo lo presionaría? Hasta que al séptimo día, esto es bien interesante. Ahora, esto es, hermanos, es como para estudiarlo harto. Dice que el séptimo día entraban a la cámara nupcial recién. Estaban casados, pero el séptimo día entraban a su luna de miel, por decir. Antes de entrar a su luna de miel, ya, ella lo vendió. Lo vendió. Ahora, cuando él vuelve con un cabrito para otra vez tener relaciones con su esposa. O sea, ¿qué implica? ¿Él habrá cumplido esto o ya habrá tenido relaciones más antes con esta mujer? O sea, son preguntas que uno se hace. O sea, ¿hasta qué punto Sansón falló? ¿Hasta qué punto él bajó? Pero la historia linda de él es que salió miel al final y se arrepintió y se volvió a consagrar al Señor. Dios nos dé esa gracia, algunos que estamos muertos en pecados, tal vez estamos muy mal, que salga miel de nosotros, pero que sea el tiempo propicio antes de que el Señor venga, hermanos. Y dice que en el séptimo día logró
que Sansón hablara. Y le dijo, sí, he matado un león, eso es. Y la Biblia, si vamos abajo, dice, ¿no ve? Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron el banquete, mas al 7.º día él se lo declaró, porque le presionaba. Todos los días, ¿no? Antes había una publicidad bien linda, mi bicicleta Caloi, no sé si algunos se acuerdan, ¿no? El papá se iba a cepillar y en el vidrio, papi, mi bicicleta Caloi. Entraba al baño, mi bicicleta Caloi, todo estaba mi bicicleta Caloi, hasta que al final ya le compro la bicicleta Caloi, ¿no ve? Había una publicidad así. Tal vez algunos no conocen ni la bicicleta Caloi, ya, pero le hizo esto. Pero no sé cómo le habrá presionado, pues, que al final dijo ya. Dijo ya. En Jueces 14:18, vamos a leer. Mire, y al 7.º día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, ¿qué cosa hay más dulce que la miel? ¿Y qué cosa hay más fuerte que el león? Y él les respondió, si no arareis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. O sea, es bien medio poeta, no medio hace palabras así. Pero ya lo vendió a su esposo. Entonces nunca lo conoció pues a esta mujer, Sansón. Porque ¿cómo te puede vender en pleno matrimonio? ¿Cómo puede haber esta relación en pleno festejo, hermanos? Aunque ya les conté lo que pasó en una pareja, ¿verdad? Ni un día duró el matrimonio. Pero eso implica no conocer pues, a esa persona con quien te estás casando. Lo vendió. Por miedo, por temor, tendría sus justificativos. Entonces, en realidad el matrimonio no se consumó el 7.º día entrando a la cámara nupcial. Aunque, como les digo, parece que Sansón ya tuvo eso. Y ahí solamente era un formalismo esta situación. La novilla, cuando habla a Sansón, dice es que conocía pues lo fondo de Sansón, porque la novilla araba el terreno, conocía. ¿Ya? Pero, significaba como un insulto a su esposa. A ver, vamos a leer Oseas 4:16. ¿Quién me quiere ayudar? Eso, dale. Israel es terco como una novilla Indómita. Indómita. los rastreará ahora el Señor como a un cordero en campo espaciado. ¿Qué está diciendo entonces de su esposa Sansón? Mi esposa es una terca y rebelde, indómita, que no se sujeta, indómita. Pero ¿por qué recién ahora se da cuenta? ¿Por qué recién? Es que él se enamoró con los ojos y con la parte emocional, sexual de su vida. No conocía el alma de esta mujer, menos el área espiritual. Rebelde, contumaz. Ahora, ¿qué hora es? 9:05. Vamos a ver algunas cosas. Y esto es aquí lo que yo siempre digo, ¿no? Pero aunque yo, como les dije, yo he encontrado la respuesta del Señor. Aún así viene el poder de Dios sobre él. Viene el poder de Dios. A ver, leamos. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y descendió a Ascalón y mató a 30 de ellos, tomando sus despojos, dio las mudas de ropa a los que habían declarado la adivinanza. Y ardiendo en ira, subió a la casa de su padre, pero la mujer de Sansón fue dada al compañero que había sido su amigo íntimo. Vamos a ver esto. Y eso que no estamos haciendo un estudio más concienzudo todavía, pero hay harto que ver acá. Vino el Espíritu del Señor. ¿Cuándo? Cuando estaba participando en una borrachera, cuando ya tenía relaciones sexuales con una mujer. Bueno, estamos eso entre paréntesis, ¿no? Con la que les voy a explicar enseguida. Cuando había tocado el cuerpo de muertos, cuando sus padrinos eran gente mundana, comió perro, comió cerdo, no sé, no me dice más la Biblia. Pero se va enojado porque su esposa le había traicionado. Se enoja. Y cuando se enoja, ¿qué viene sobre él? Ahora, ¿cómo? A ver, que yo me enoje y venga el Espíritu del Señor sobre mí. No tiene sentido, ¿verdad?
Sería grave pues que yo venga solito y los mate. No, ya no es así. Pero ¿qué pasó? O sea, es que vuelvo a reiterar, yo digo, ¿no? Y vuelvo a decir y vuelvo a agradecerle a Dios con todo mi corazón, de que si hay palabra que Dios nos está dando, no es el hombre, no es el pastor, es Dios, la gloria es de Él. Y Dios puede usar inclusive a alguien que está así, aunque no es correcto, pero para mostrar su gloria, que Él es el único que tiene la gloria. Pero este aspecto era más, ¿por qué? Porque Sansón dejó de pelear, dejó de batallar. Y alguien tenía que pelear con los filisteos. Entonces Dios usó todo esto para que el plan de Dios continúe, a pesar que Él no quisiera. Eso implica que aunque yo no quiera seguir las cosas del Señor, Dios va a usar mis errores para que esto se glorifique. Aunque al final Sansón pagó duras las cosas. Duras. ¿Qué dice? Vino con gran poder y descendió a Ascalón y mató a 30 de ellos y tomando sus despojos. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo otra vez? ¿Cómo rompió su voto? Tocó otra vez los muertos. Y aún así, ¿quién estaba con él? Dios, Señor. De verdad, Dios es... La iglesia camina por gracia y misericordia de Dios. Con todo el perdón debido para los ministros de alabanza, no es un decir, por favor. Aún estuvieran ustedes mal, Dios les da más unción en alabanza por obra y gracia de Dios. Ahora es un decir, como les digo, no estoy diciendo que sea así. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios tiene que cumplirse, la iglesia tiene que irse. Ahora, lógicamente, como estoy haciendo un símil, solamente un ejemplo, al final pues darán cuenta ustedes o yo daré cuenta de mi situación que estoy viviendo. Pero la obra de Dios no va a parar. No va a parar. Yo voy a pagar la consecuencia usando el ejemplo de mi pecado, sí. Pero la gloria de Dios va a ser derramada en la iglesia porque su palabra lo dice. ¿Ya? ¿Qué dice? Subió a la casa de su padre, pero la mujer de Sansón fue dada al compañero que... A ver, veamos los errores que hay. Esta boda fue un completo desastre. Entonces, Sansón había estado casado. ¿Ya? Una boda debía ser alegre. ¿Por qué se caracterizaba esta boda? Ya 7 días ha llorado. ¿Cómo saldría? Con sus ojos bolas, hinchados. Ya no llores, te voy a decir, ya deja de llorar. Ya. Yo conocí un matrimonio así. La embarazó la jovencita y en la iglesia era, y yo me enteré y tenía que casarse, pues debería cumplir. Y él me dijo, pero no la quiero. Pero ¿por qué la has embarazado? Pastor, pues yo no la quiero, usted no sabe. No. La familia lo amenazó. Y hasta ahora tengo el video, miren con qué cara se ha casado. Con una cara. ¿Cómo fue el matrimonio? No, terrible. ¿Cómo estaría Sansón? De una obligación en casarse. Fue llanto, amargura, pero fue una mala decisión de Sansón. Pero Dios estaba usando todo eso. Bendito sea el Señor, de verdad que mis errores aún lo llevan. Aún Dios se glorifica en mis errores. Aunque yo voy a pagar, aún Dios guarda a mis hijos, guarda a la iglesia. Ahora no es que Dios fomenta mi error, mi pecado, sino que por su misericordia Él habla a la congregación para alistarnos para el día que Él regrese. De verdad es una situación muy especial. Se contactó, o sea, tocó 30 cadáveres, otra violación porque le sacó la ropa. Estaba totalmente furioso, enojado. Ahora, aquí están los problemas. Enojado, se fue a la casa de su padre sin consumar el matrimonio. Sansón abandonó el hogar. Y ese es un problema que debemos evitar, bueno, los que están casados. Que por causa del enojo uno se va a la casa de papá o a la casa de mamá. Creo que debía ser el último lugar que deberíamos ir. Porque el papá, ¿cómo nos va a recibir?
Te dicho. Nada buena. No, o qué más diría. Esa mujer se fue. Ahora, sus papás, yo creo que tenían razón, podían decirle: Sansón, has hecho bien, deja ese hogar, porque no es cristiana. Podía ser. Pero sabiendo que era casados aún con una incircuncisa, dice la Biblia, ¿no?, que Dios está en el matrimonio, aún no sean cristianos. Está. Pero pasó eso, pues abandonó el hogar. Entonces su suegro interpretó esto como divorcio y casó a su hija con el filisteo que había sido padrino de boda. O sea, había 30 padrinos, pero había uno en especial, amigo íntimo de Sansón, que caminaba con él, hasta había tenido un amigo íntimo. La expresión aquí se traduce: al cual había tratado como a su amigo, significa el cual era su padrino de boda, un amigo íntimo. Ahora, el matrimonio es de 2 yugos. No hay yunta que pueda haber de 3, ¿no ve? No he visto yo, siempre son 2. Pero aquí este matrimonio es de 3. El yugo es de 3. Sansón, su papá y no es Dalila, no sé qué se llama. Sansona le pondremos. Ya no sé qué se llama. Fue un yugo de 3. Y el papá tenía derecho de intervenir ese matrimonio. Y ese fue un error en la vida de Sansón. Aconteció después de que algún tiempo, en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer. Ahora, muchos dicen que pasó un año que se fue Sansón. Un año se fue. ¿Dónde? A la casa de sus papás a llorar. Y sus papás le recibieron. Debían botarlos, ¿no ve? Ay, a su casa, usted se casa, usted ha querido. Pero no, los recibieron. Y como se pasan las cosas, en los días de la siega del trigo, esto me llama la atención. Como les digo, ya no puedo seguir más ahondando esto porque nos quedaríamos. Esta es la fiesta del Pentecostés. Es la fiesta de la cosecha. Qué duro va a ser que Dios nos pesque la fiesta de la cosecha y hemos perdido familia, esposa, hijos, porque Sansón se va a quedar viudo. Y el tiempo de la cosecha está ya llegando. Y Sansón pierde todo. ¿De qué te vale ganar todo si pierdes tu familia? ¿De qué te vale ganar todo el mundo? Pero Sansón se fue, ¿ya? Abandonó su hogar. Su suegro, ¿qué hizo? Lo entregó a su compañero. Pero ahí es singular, los otros eran 30. Este fue el que estaba con él, el que estaba acompañándolo a él. Pero la mujer de Sansón fue dada al compañero que había sido su amigo íntimo. Esto dice la versión latinoamericana. ¿Era amigo íntimo? Pregunto. Si así son los amigos íntimos. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque no era pues un matrimonio concertado en el Señor. Fue un problema. Veamos algunas cosas más para terminar ya esta situación. Su suegro filisteo decidió sobre su hija casada. Y como le digo, en los matrimonios siempre existe, ¿no? Conmigo lo han hecho y he visto, y yo también hago. Cuando se dice, ¿no?, ¿quién entrega a esta mujer? Dicen, a ver, ¿han escuchado? ¿O no han escuchado? Julia, ¿has escuchado? Cuando dice, ¿quién entrega a esta mujer? ¿Qué te acabó de mirar churaguay? ¿Es chuctat, Hanich? Sí. ¿Quién entrega? ¿Y quién dice eso? ¿Quién dice eso? ¿Quién? El pastor. ¿Y quién dice yo? El papá, porque estaba bajo su autoridad. Ahora dice, yo entrego, ya no va a estar más en mi autoridad. Saco de mi yugo para que vaya a su yugo. Pero aquí no, el papá sigue metido, sigue haciendo. Un suegro filisteo tiene autoridad de gobernar la casa del casado o de la casada. ¿Ya? Esto es un yugo de 3.
Y ese ya es un problema. Entonces por eso ya uno, cuando ya esté de pareja, tiene que hablar todas estas cosas. Tiene que conversar. Ahora no es que vamos a decir, no, no se meten tus papás. No, los que son cristianos ya sabemos. Por lo menos en mi matrimonio, hermanos, nunca mi suegro se ha metido ni mis papás. Tampoco yo me he ido pues a una pelea yahuaricana. Nunca, 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 ni mi esposa. ¿Hemos tenido problemas? Sí, hemos tenido. Pero ahí lo hemos arreglado, somos yugo pues. Y como les dije, a pesar de las diferencias que pudiéramos tener, ahí había que arreglarlo. Cuando Sansón quiso regresar como si nada hubiera pasado, y regresamos con un cabrito. A ver dónde está la cita, miren. Aconteció después de algún tiempo, no sabemos cuándo, se le pasó su enojo y dijo, volveré. ¿No ve? Volveré. Pensó que se podían solucionar las cosas así. En los tiempos de la siega del trigo, lo que hemos hablado, Sansón visitó a su mujer con un cabrito. Ahora, yo les recordaré solamente, porque solamente tengo que recordar, ya no puedo poner citas. Cuando Judá pecó con una prostituta, con su nuera, que se disfrazó de prostituta, ¿qué se llamaba? No, se me fue el nombre. ¿Ya? Pero murió, no ve sus hijos y no le dieron. ¿Qué le pagó para pagar los servicios sexuales? Un cabrito, porque le dio garantía el báculo y su sexo. Luego mandó qué cosa para pagar los servicios. Un cabrito. Y ahora, ¿con qué viene Sansón? Por eso les decía. Es que ya habrán tenido relaciones. Es que el séptimo día no era nada para él. Por eso se fue nomás. Se fue nomás, lo dejó nomás. No había, ya tenía relaciones, pues. Entonces, ahora inclusive, ¿no? Si trajo el cabrito, su papá sabía y recibía esto como pago para dar los favores sexuales. No sabemos. Eran filisteos por ahí. Ya. Entraré a mi mujer en el aposento, o sea, en la cámara de amores, ahí, en ese lugar. Mas el padre de ella no lo dejó entrar, o sea, había intervenido. Ahora, lógicamente también, ¿no? El papá interviene, creo que es correcto, pero ¿por qué dejaron pasar tanto tiempo? No podían irlo a buscar, es que no se comprendía, pues no podían ir a decir, arreglaremos de una vez, no. ¿Ya? Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías, me he dado cuenta que no eres para mi hija. Y la di a tu amigo íntimo. Mas tengo una hija menor, ella es más hermosa, tómala pues en su lugar. Este es un problema tremendo. Y cuando se entera que le han entregado a su mejor amigo, Sansón pues quedó así. Ya que vamos a ver la próxima clase, ya es 20 ya, y vamos a ver lo que él hace. Sansón queda viudo, queda sin suegro, pierde todo. Lo que tratamos de decir que este león de verdad que arruina los matrimonios. Pero el inicio está en uno, ¿verdad? Se da cuenta en uno, está en mí. Yo me he consagrado al Señor. Si estoy consagrado, ¿por qué voy a descender pues al mundo? Ahora Sansón estaba cegado, pues él decía, no, ella es y no quería entender los principios de Dios. Ahora no es malo fijarse en la figura externa, no está mal, pero eso no es el todo. Es bonita, es hermoso, es musculoso, lo que quieras, pero es lo externo. Tienes que ir más allá al alma. Y después del alma, al espíritu. Pero Sansón no quiso ver nada de eso. Y cada vez descendió. Hasta aquí, él piensa que a las malas va a arreglar todo. Hasta que Dios va a tomar las cosas en el control y él va a morir. Entonces, pero todo por no haber entregado su vida sentimental al Señor. Yo creo y pienso, hermanos, bueno, ya yo casado no tendría que pensar así, ¿no? Pero pienso, diremos,
que una joven cristiana y un joven cristiano se pueden, entre comillas, enamorar de un no cristiano. ¿Sí o no? Se puede. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué había que hacer? Es que no hay pastor en la iglesia afuera, no se tiene que buscar. Ay. Sí, pero ¿qué debería hacer? ¿Qué debía haber hecho Sansón? Ya, pero ahora se ha enamorado de una mujer filistea. ¿Qué debería hacer? ¿Perdón? Al camino del Señor. Aunque sí, ¿no? Porque no conoces, porque dice, ¿te acuerdas en esta lección que posiblemente ella aceptó la religión judía? ¿Pero por qué? Por estar, o sea, por mantener esta relación. Pero al final, ¿qué mostró? Su verdadera cara. Y con el tiempo de experiencia que yo tengo, pasa. Raras ocasiones he visto que alguien triunfe, como José en la Biblia, que logre, pero a través de mucho sufrimiento. Es mejor conocer a alguien que de verdad esté formada y haya crecido en el Señor. Pero entonces, ¿qué debería hacer? ¿O qué debería hacer Joaquín si te enamoras de una filistea? Pero pregunto, pues, ¿qué deberías hacer? ¿Ayuno en el monte? ¿Perdón? Ya, dentro del matrimonio ya es otra cosa. Ese sería ya, Pablo dice, a los que están casados, mando yo que no se separen. Ya, pues yo ya me he casado. Entonces yo tengo que luchar, porque del cuerpo muerto puede salir miel. No, pero ese ya es un asunto de decisión mía. Si yo renuncio, entonces digo, no, Señor, me buscaré ahora sí una cristiana. No, ya no estoy haciendo lo que estoy haciendo. Pero ahora yo me refiero a un joven que no se ha casado todavía. ¿Qué dices tú, Arlet? ¿Qué debería hacer? No, pero a ver, es que el amor no entiende el enamoramiento, por eso es la edad de la idiotez total, no ve el enamoramiento. No entiende. Estoy hablando de Sansón, que es un ungido y está en los héroes de la fe. Si él lo entendió, ¿qué harías, Joaquín? Pues yo pregunto, ¿sucede? Si me preguntan a mí, pero no me pregunten. Me sucedió, por decir, conociendo a Dios, me fijé en una chica que no era cristiana. Sucede, pues. Juanqui, ¿te ha sucedido? Sí. Sucede, pues, no me digan que no. O no, Arle. Sí, pues sucede. Con razón estás así, dice. Sí, sí. Sí, sí. Yo creo que lo único que yo me he respondido es entregar los sentimientos al Señor. No, no hay otra. No hay otra. Yo les dije eso, ¿no ve? Cuando yo estaba con mi esposa, ella estudió enfermería, estaba en un internado y les conté. Entonces la iglesia era las reuniones en la tarde y el internado a ellos les daban permiso toda la mañana y todo el domingo prácticamente. Entonces podían salir. Entonces yo, ¿cuáles eran los periodos que podía verle a mi esposa? Domingos en la tarde.
Pero la iglesia tenía reuniones en la mañana y en la tarde. Yo estaba en el ministerio de la alabanza. Sí, ahora sí tienes que estar, ¿o no? Una me falté. Fui a ver. El corazón no entiende, dices, ¿no? Dejé mi ministerio, pero me sentí mal. Y tuve que tomar una decisión. Y decidir salir con ella los domingos o ministrar en la iglesia. Y de verdad que fue bien difícil para mí, bien difícil. Y hice tal vez lo que les estoy diciendo, le entregué a Dios. Le dije, Señor, no voy a poder si tú no me ayudas. No voy a poder. Ahora, decirle a ella, o sea, decirle a una mujer, mira, no voy a venir porque he elegido a Dios. Y se imagina, le tuve que decir. Ya, me dijo ella, hay otros que van a venir. Yeah. Eso más todavía, ¿no? Y verdad, pues había otros pastores que iban. Pero si es de Dios. Pero lo que yo te digo es que entregué mis sentimientos al Señor. No fue fácil, no, Dios no me lo sacó. Cuando estaba tocando quería ir, pues. No, quería ir. Cuando estaba cantando quería ir, pues. Un año no nos vimos. Un año entero casi no nos vimos. Pero confiaba en el Señor y Dios lo hizo. Yo creo que por eso Jonathan dice eso, ¿no? El amor que te tengo, David, es mejor que el amor de mujeres. Lo único que nos puede ayudar a sacar algo de nuestra vida es el amor de Dios. Pero no es sencillo. No es sencillo. Así es que, más bien, estén ocupados en las cosas del Señor. Eso les va a evitar ver a un filisteo o una filistea. Además hay hebreas en la iglesia. Y hay también hebreos. ¿Para qué van a estar mirando afuera, no? Sí. Yeah. Ajá, yeah. No, está bien, sí, no, está bien, sí, sí, claro, está bien. Solamente que eso Dios tiene que acompañarte con el don de continencia, porque si tú no tienes el don de continencia, hasta con la mente tú puedes fallar. Por eso Pablo aconseja que quien no tenga el don de continencia se case. El único modo de evitar esto es teniendo el don de continencia. Entonces sí, yo conozco gente que tiene ese don. No, es indiferente para ellos, una mujer, un varón. El sexo no es no ronda su cabeza, no está desesperado. Ya eligió, pero ese es un don que Dios ha dado. En los varones se llama el don de eunuco, ¿no? Que se han consagrado para el Señor y han parado todo eso, o sea, no se desespera. Pero si uno está joven y ya está mayor y tiene esas ideas todavía, no hay ese don y es peligroso, porque la Biblia dice, no, con el pensamiento hemos pecado, ¿no? Entonces, ya, si uno quiere quedarse solo, entonces decir, Señor, dame este don de continencia, ¿no? Quiero, y algún don de continente, ya. Que sea grande, Señor. Si no, uno no va a poder. La próxima hablamos, ya está interesante, ¿verdad? El Señor nos está hablando. Perdón, ya no hay más preguntas, ¿no? Nos hemos quedado. Sí, Judy.